saludaros. En esta mañana vamos a estar en el capítulo 7 y vamos a ver los primeros 11 versículos de este capítulo. Hay un versículo que es muy conocido, yo creo que si no todos, nosotros, la mayoría hemos escuchado en alguna ocasión, que se encuentra en el libro de Daniel. Ese versículo dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está en Daniel capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que el Señor espera también de su pueblo, de su iglesia en el día de hoy. En los capítulos que hemos estado viendo hasta ahora en el libro de Deuteronomio, el pueblo de Dios que está a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, se le ha estado exhortando a que conozca a su Dios, que aprenda a escucharle. Por eso ese verbo que se repite muchas veces: oye, escucha, Israel. El pueblo tenía que aprender a escuchar a Dios, tenía que aprender a temerle, a obedecerle, a amarle y también, como estuvimos viendo últimamente, a recordarle, a no olvidar lo que Dios había hecho en el pasado por ellos, a no olvidarle. Bueno, a partir del capítulo 7, vamos a ver algunos capítulos a partir de ahora donde al pueblo se le va a seguir exhortando a que conozca a Dios, pero también en cierta medida se les va a pedir al pueblo de Israel a que conozca lo que significa ser pueblo de Dios. Lo que significa ser pueblo de Dios. Ellos habían sido, 40 años atrás, habían sido rescatados, redimidos, liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, Dios les había liberado con un propósito. No simplemente, venga, os voy a sacar de Egipto y ya está, porque me apetece. No, Dios los rescató, los sacó de Egipto con un propósito. Los iba a llevar a una nueva tierra, la tierra de Canaán. Están a punto ya de entrar, pero también Dios tenía un propósito al darles esa nueva tierra. Tenían una misión. Y ahora de manera especial, a partir del capítulo 7, se va a estar destacando los propósitos del por qué Dios había hecho todo eso en el pasado por su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios redimió a Israel de Egipto? ¿Y por qué Dios escogió precisamente a Israel cuando había muchísimas otras naciones? Pero Dios fijó sus ojos concretamente en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te salvó a ti, hermano y hermana? ¿Por qué tú eres un redimido? ¿Por qué Cristo murió en la cruz por ti? ¿Por qué nos ha escogido a nosotros para ser sus hijos y no a nuestros amigos, amigas que nos rodean, a otros familiares que tenemos que aún no son salvos, compañeros de trabajo, vecinos que todavía están perdidos en sus delitos y pecados? ¿Por qué no a ellos y a ti sí y a mí sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo que nos hace mejores que los demás? Bueno, en cierta forma, la respuesta a algunas de estas preguntas las encontramos
en estos primeros versículos, concretamente enfocándonos en el pueblo, en la nación de Israel. ¿Por qué redimió, rescató Dios a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué les escogió a ellos y no a otras naciones? Son dos puntos que me gustaría tratar en esta mañana, al menos en lo que vamos a ver en este pasaje. Y hay dos cosas importantes que quisiera destacar. En primer lugar, el pueblo de Israel fue un pueblo llamado a la santidad. El pueblo de Israel fue un pueblo santo para el Señor. Y en cuanto a la santidad, hay 4 cosas que Moisés le dice a Israel antes de que entraran en la tierra prometida. Por un lado, les dice que ellos son santos y por ser santos, ellos tenían que confrontar la maldad. Versículos 1 y 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. En este capítulo 7, en el que vamos a estar meditando en el día de hoy y en el siguiente estudio, encontramos una exhortación que hace Moisés al pueblo, una exhortación a esta nueva generación de israelitas a que vivan una vida exclusivamente para Jehová, para el Dios que les había sacado de Egipto, para que vivan una vida reservada exclusivamente para el Señor. Ellos tenían que vivir un estilo de vida que les diferenciara del resto de las naciones que había a su alrededor, del resto de las naciones que poblaban la tierra. Y lo primero que tenían que hacer los israelitas al entrar en la tierra prometida era destruir a todas las naciones que habían allí. Versículo 2, las destruirás del todo, del todo. Como recordaréis, cuando comenzábamos el inicio del estudio de este libro de Deuteronomio, decíamos que este libro contiene una serie de declaraciones que nos van a chocar muchísimo, nos van a impactar. Cuando uno lee pasajes como este que acabamos de leer, o cuando estuvimos viendo, recordaréis, capítulo 2, capítulo 3, donde el Señor demandaba a su pueblo que tenían que exterminar a los habitantes de ciertas ciudades. En el día de hoy, hablarle a la gente que nos rodea y decirle que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Podemos hablar de esta forma? ¿Eso es posible? Bueno, lo cierto es, como ya, y permitidme que recuerde algo que dije ya en el pasado, al iniciar este estudio, que aunque es cierto que Dios, como soberano que es, Él no tiene que darnos explicaciones del por qué hace esto o el por qué deja de hacerlo. Él no tiene que darnos explicaciones. Lo cierto es que la propia Escritura, la Biblia, responde a muchísimas de las preguntas que muchas veces nos hacemos en cuanto a ciertas dificultades que nos encontramos en el texto bíblico. Ya Abraham
Abraham había descrito a Dios como el juez de toda la tierra. Y precisamente por ser el juez de toda la tierra, Él hace lo que es justo. Veíamos allí en Génesis capítulo 18. Y hay que recordar que cuando Abraham hizo esta declaración, la dio en el contexto del juicio y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas completamente. ¿Y por qué? Bueno, la propia Escritura nos dice que fueron destruidas porque la maldad, el pecado de aquellas ciudades se había agravado en extremo. Génesis capítulo 18. En cierta manera, hermanos, hermanas y amigos, lo que ocurrió en Canaán es lo mismo. Los moradores de la tierra prometida, esa tierra en la cual los israelitas están a punto de entrar, era una tierra que estaba completamente corrompida. El mandamiento de Dios, en cierta forma, era una manera de afirmar su justicia. El Señor ya le había hablado a Abraham de la magnitud de la maldad de los cananeos. Ya le había dicho en el pasado, muchos años atrás, de que todavía no había llegado el colmo de la maldad de esa tierra, dando a entender que todavía había esperanza para los cananeos. En Génesis capítulo 15, Dios había esperado durante mucho tiempo para que aquellos habitantes se arrepintieran, pero no lo hicieron. Por tanto, el juicio de Dios llegó. Y Dios utilizó como instrumento para llevar a cabo sus juicios a los israelitas. Deuteronomio, sí, es un libro con un mensaje de gracia y amor. Un libro donde se nos presenta la misericordia de Dios. Pero también es un libro que nos habla de la justicia de Dios. Precisamente porque es un Dios de amor, es un Dios de justicia. No tenemos por qué separar estas dos cosas. Es un Dios que primero trata con el hombre y la mujer con misericordia, con su gracia, con su bondad, con su amor. Un Dios que continuamente está dando oportunidades para que el ser humano se vuelva a Él en arrepentimiento. Un Dios que continuamente está demostrando su paciencia, pero que esa paciencia tiene un límite. Su amor no tiene límites, pero su paciencia sí. Y a lo largo de incluso esos ejemplos que tenemos como Sodoma y Gomorra, son ejemplos donde nos muestra que Dios daba oportunidades y algunos no la aprovecharon. Otros sí, vemos en las propias Escrituras, personas que se arrepintieron y precisamente porque se arrepintieron, fueron perdonadas. Lo cierto es que la santidad de Dios,
una santidad que tiene que ser reflejada también en sus hijos. Confronta a la maldad. La santidad también demanda fidelidad, lealtad. Por eso dice versículo 2 y 4, no harás con ellas, con esas naciones, alianza ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Israel tenía que separarse de todo aquello que pudiera apartarles del Señor. Por tanto, ellos tenían prohibido realizar cualquier tipo de alianzas, ya sean culturales, sociales, espirituales, políticas, estaba igual. Dice versículo 3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, también los israelitas tenían prohibido formar matrimonios con los pueblos de alrededor, con los habitantes de la tierra de Canaán. Y esto no era por cuestiones raciales, sino por razones espirituales. Los matrimonios mixtos, es decir, entre un creyente, un hijo de Dios, y alguien que no era del pueblo de Dios, podría comprometer el pacto de Dios con su pueblo, haciendo que los israelitas desviaran sus corazones y sirvieran a los dioses de los cananeos, cayendo así en la idolatría. Por eso el deseo, la voluntad de Dios fue desde el principio que un creyente debía casarse con otro creyente. Y esta enseñanza que encontramos aquí, no solo la vemos en un texto aislado, sino que la encontramos prácticamente en diferentes partes del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Esta enseñanza la vemos de manera clara y enfática en las Escrituras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Una y otra vez, la Escritura nos está recordando, ya desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, unos meses después se instalaron a los pies del monte Sinaí, allí en Éxodo capítulo 34, versículos 14 al 16, ya el Señor da esa orden de que los israelitas, sus hijos, no podían contraer matrimonio con nadie que fuese de otros pueblos. 40 años después, vuelve a aparecer esta enseñanza ahora en nuestro texto, justo antes de entrar en la tierra de Canaán. Luego, cuando entran en la tierra de Canaán, Josué, en su libro, capítulo 23, vuelve a traer la misma enseñanza. En los tiempos de los reyes, Primera de Reyes, también aparece la misma enseñanza. En los tiempos del exilio, por ejemplo, en los tiempos de Nehemías, también aparece la misma enseñanza. Una y otra vez Dios está insistiendo en la importancia de que sus hijos han de casarse, contraer matrimonio con personas que pertenezcan al pueblo de Dios. Y quizás uno de los textos más conocidos y utilizados en el día de hoy por la iglesia, por los creyentes, y que encontramos en el Nuevo Testamento, es el que utiliza el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, que lo tenéis ahí, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, donde el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial, es decir, Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, el que no es creyente? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros, dice el apóstol Pablo, sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo no menciona el matrimonio. Él está hablando de cualquier tipo de alianza, pacto, relación íntima que podamos tener los creyentes con aquellos que no son creyentes. Por ejemplo, una amistad. Un creyente que pueda tener una amistad con un no creyente, una amistad estrecha, íntima. O incluso realizar un negocio, un trabajo entre un creyente y un no creyente. Eso podría estar aquí incluido. Son alianzas demasiado estrechas que podían traer trágicas consecuencias en la vida de un creyente. Aunque con toda seguridad, hermanos y hermanas, la unión que conlleva más peligro y cuyas consecuencias son más dramáticas por ser la más íntima de todas las uniones es la del matrimonio, la unión conyugal. Por eso este texto se suele utilizar para hablar del matrimonio. El texto nuestro dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Qué importante, como en tantas ocasiones hemos dicho desde este lugar, que como iglesia, no solamente los padres, los abuelos, sino como iglesia, estemos orando por nuestros jóvenes, por aquellos que continúan solteros y solteras, para que Dios les dé sabiduría, les ayude para que el día de mañana puedan decidir sabiamente en cuanto al matrimonio, con quién han de casarse, sean nuestros hijos o nuestras hijas. La palabra de Dios es clara al respecto. Un creyente ha de casarse con otro creyente. Y no es porque Dios no ame a aquel o aquella que no es creyente. Claro que les ama. Pero Dios sabe de las consecuencias terribles que pueden haber cuando, el texto lo dice, cuando conviven juntos la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso la importancia, no os unáis en yugo. Yo cuando era un niño llegué a trabajar o colaborar en una granja, ya lo he dicho en alguna ocasión, y recuerdo al responsable de la granja cómo araba la tierra con dos vacas. El hombre tenía también otros animales, un burro, creo que algún caballo. El yugo, no sé cuántos de vosotros, los mayores sí, los jóvenes quizás no. Un yugo, ese aparato, ese tronco de madera que tiene una forma para ponerlo en el cuello de dos animales cuando se ponen juntos, se les pone encima del cuello para que vayan arando juntos, no vayan separados, ¿verdad? En ese yugo, yo jamás vi que el granjero pusiera una vaca y un burro. Son animales completamente diferentes, no ponía siempre dos vacas para arar la tierra.
Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Poner bajo el mismo yugo a un creyente con un no creyente tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Por eso Dios, precisamente porque nos ama, Él ha diseñado un plan para el matrimonio. Por supuesto, esto nos garantía de que si dos creyentes se casan, ese matrimonio va a ir de maravilla. No, sabemos que por supuesto pueden haber problemas dentro de ese matrimonio, aunque los dos sean creyentes. Pero al menos sabemos que ese matrimonio estará dentro de la voluntad de Dios. Por eso la insistencia una y otra vez a lo largo de la Escritura en cuanto a esta orden. La santidad demanda lealtad al pacto de Dios. También la santidad requiere radicalidad. Versículo 5. Pero así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Si los israelitas querían mantenerse puros, separados para Dios y no contaminarse, debían ser radicales a la hora de actuar. Aquí en el versículo 5 se utilizan 4 verbos que expresan de manera enfática la manera de actuar que debían tener los israelitas. Destruiréis, quebraréis, vuelve a repetir, destruiréis y quemaréis. Es decir, ellos debían destruir todos los sistemas cúlticos que tenían aquellas naciones. Cuando ellos entrasen en la tierra de Canaán, Israel iba a tener que enfrentarse a una serie de peligros que no iban a ser muy diferentes a los peligros que luego se iba a encontrar la iglesia en el Nuevo Testamento, o los peligros con los cuales tú y yo nos tenemos que enfrentar en el día a día. Por supuesto que no. Los peligros básicamente son los mismos, pueden cambiar de forma, de presentación, del color, pero lo cierto es que tú y yo también nos enfrentamos con peligros continuamente, peligros que nos ofrece este mundo. Por eso, la importancia de las advertencias que nos hace el apóstol Juan en su primera carta, una advertencia a vivir de una manera distinta a la que tiene la gente del mundo, siendo muy necesarias en nuestros días estas advertencias. Dice Juan en su primera carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque no cabe duda que hay muchas cosas que el mundo nos ofrece, que aparentemente son muy buenas, muy atractivas, muy deliciosas, pero que evidentemente son cosas que Dios rechaza. Por eso dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto evidentemente exige un estilo de vida radical, completamente diferente a la manera de vivir de nuestra sociedad actual. Es esto lo que nos pide también el Señor de Jesús, por ejemplo, en el conocido Sermón de la Montaña. Por eso en varias ocasiones Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y Él siempre luego compartía cosas que evidentemente eran contrarias a lo que la sociedad decía. Cosas que evidentemente van en contra de lo que incluso muchas veces tú y yo pensamos. Pero es lo que Dios desea. Dios demanda que tú y yo seamos radicales. Aunque eso pueda ser muchas veces doloroso en un principio.
Por eso Jesús en una ocasión dijo, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, sácalo. Porque más vale perder un miembro de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Evidentemente, no se nos está pidiendo que hagamos algo de manera literal, porque yo veo que todos aquí tenemos los ojos, el ojo derecho. Nadie se lo ha sacado, evidentemente no está hablando en un sentido literal. Nos está diciendo que a veces tenemos que tomar decisiones que pueden ser muy drásticas, dolorosas, pero más vale tomar esas decisiones, ser radicales y no luego tener que pagar otras consecuencias que van a ser muy dolorosas. Al pecado hay que confrontarlo sí o sí. Con el diablo no podemos dialogar, no se le puede conceder ni un milímetro de ventaja. Hay que cortarlo de raíz. Y eso implica, hermanos y hermanas, a veces tener que tomar decisiones como destruir, quebrar, quemar, quitar todo aquello que haya en nuestra vida que nos separe de Dios. La santidad también conlleva una gran responsabilidad. Versículo 6, quizás el versículo clave de nuestro pasaje. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Una de las primeras cosas que Israel debía recordar antes de entrar en la tierra prometida es que ellos eran un pueblo santo. Es decir, como yo creo que la mayoría de todos sabéis, y si no os lo voy a recordar, la palabra santo significa separado, apartado, reservado. Eso es lo que significa básicamente la palabra santo. Israel era un pueblo santo, había sido separado, apartado para Dios. Un pueblo que había sido reservado exclusivamente para el Señor. Un pueblo que, dice el texto, había sido escogido por Dios para ser un pueblo especial. ¡Qué expresión más hermosa! Bueno, ya esta expresión la habíamos visto en su momento, allí a los pies del monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19. Fijaos qué expresión más hermosa. El Señor le había dicho, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta expresión, mi especial tesoro, literalmente significa mi propiedad exclusiva. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Vosotros sois mi propiedad exclusiva. Sois mío. Porque Israel era un pueblo santo. Él había escogido a este pueblo para una misión especial entre todas las naciones que poblaban la tierra. Vosotros sois un pueblo santo. Habéis sido apartados, separados para ser mi propiedad exclusiva. Uno de los nombres que se utiliza en el Nuevo Testamento para calificar a los creyentes, uno de esos nombres es el término, el apelativo santos, santos. En la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, precisamente se utiliza este término, comienzan así, dirigiéndose a la iglesia como santos. Qué hermoso término, ¿verdad? Independientemente de si esos creyentes eran muy espirituales, es decir, muy maduros, o eran menos maduros. Hermanos y hermanas, todos los creyentes, es decir, todos los nacidos de nuevo, todos los redimidos por Cristo son santos.
Todos somos santos. Todos. Da igual que un creyente, es que este creyente, la verdad, es un poquito flojo, no es muy maduro, también es santo. Hemos estado en los últimos tiempos estudiando la carta de Pablo a los Corintios y en el capítulo 1, versículo 2, fijaos, recordad qué clase de creyente eran los corintios, que Pablo se dirige a ellos llamándolos carnales. Sin embargo, al 1, versículo 2, Pablo se dirige a ellos como santos. Claro que eran santos. Todos los creyentes hemos sido separados, apartados, reservados. Somos un pueblo exclusivo para Dios. Todos los creyentes. No solo algunos. Evidentemente, esto no quiere decir que como todos hemos sido separados para Dios, todos nos tenemos que dedicar al ministerio pastoral, todos tenemos que ser misioneros. No, no está diciendo eso, para nada. Ni tampoco quiere decir que como hemos sido separados para Dios, tenemos que aislarnos de las personas que no son creyentes. Tenemos que vivir en una isla desierta, solo los creyentes, separarnos del mundo, como algunos han pensado, incluso han intentado hacer, separarse de los que no son creyentes. No. Cuando la Biblia nos habla de separarnos del mundo, no está hablando de una separación física, geográfica. No, está hablando de una separación en el ambiente moral. Los creyentes, no se nos pide que nos aislemos, nos separemos, dejemos de vivir en este mundo, no. Como creyentes tenemos que vivir en este mundo, pero no vivir como el mundo. Cuando el Señor Jesús, en aquella oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, oró al Padre por sus discípulos y también por nosotros, Él le dijo al Padre: Padre, no te ruego que los quites, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo no tenemos que dejar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, separarnos de ellos, porque ellos son del mundo y nosotros somos del reino de los cielos. No, tenemos que estar con ellos. Vivimos en el mundo, pero no tenemos que vivir como la gente del mundo, porque somos un pueblo santo, separado, apartados para Dios. De eso se trata. Evidentemente, la santidad, el ser santos, pone sobre nosotros una gran responsabilidad. Un pueblo llamado a la santidad. Pero en segundo lugar, también el texto nos recuerda que Israel había sido un pueblo escogido por el Señor. Versículos 7 al 11. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios escogió a Israel y no escogió a otros pueblos? ¿Por qué? Bueno, hay dos razones que encontramos en este pasaje. Dos razones. En primer lugar, Dios escogió a Israel en base a su amor. Versículos 7 y 8. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Recordaréis que la semana pasada mencionábamos algunos de los peligros a los cuales tuvieron que enfrentarse los israelitas. Aquí se menciona otro peligro, y es el peligro del orgullo. Los israelitas podían caer en el peligro de pensar que si ellos habían sido escogidos por Dios, eso es gracias a cosas que ellos tenían, gracias a su superioridad numérica. Por eso dice que el Señor les había escogido no por ser ellos los más numerosos de todos los pueblos. No, esa no era la razón, por ser numerosos. Tampoco fue por su fortaleza física. Fijaos un poquito más adelante, capítulo 8.
Versículo 17. Bueno, capítulo 8, versículo 11. A partir del versículo 11 está nuevamente ese mandato de no olvidarse. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 14. De no llenarte de orgullo tu corazón, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y luego dice versículo 17, de que no pensaran en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ellos podían pensar esto, que había sido gracias a su poder, a su fuerza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. O sea, no fue por su superioridad numérica, no fue por su poder físico, su fortaleza, ni tampoco por ser más justos que otros pueblos. Capítulo 9, fijaos capítulo 9, versículo 4. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. O sea, el Señor quiere que su pueblo recuerde que si Él le va a dar toda esta tierra, ni es porque ellos sean más numerosos, ni es porque ellos sean un pueblo más fuerte, ni es porque ellos sean un pueblo más justo. No es por nada de esto. Israel tenía que recordar, nuestro texto ahora, capítulo 7, versículos 7 y 8, que ellos realmente eran un pueblo insignificante, si se les comparaba a los pueblos que tenían a su alrededor. Si Dios les escogió, fue simplemente por su gracia, por su amor. Versículo 8, porque Jehová os amó. En este versículo se enfatiza una vez más que fue por amor, por su gracia, a pesar de que Israel no se lo merecía porque era un pueblo terco, rebelde. Dios los escogió. Dios los escogió. En Israel, hermanos y hermanas y amigos, no había absolutamente nada que los hiciera merecedores de tantas y tantas bendiciones que iban a recibir. Nada los hacía merecedores. Pero Dios, por su gracia y por amor, les dio todo esto. Evidentemente, con esto no quiere decir que Dios no amara a otras naciones, que solo amara a Israel. No, lo que quiere decir es que Dios había hecho un pacto de amor con Israel, un pacto que no había hecho con otras naciones. Es algo parecido a lo que sucede hoy en día dentro de un matrimonio. Mi esposa y yo nos casamos hace ya más de 20 años. Hicimos un pacto entre ella y yo, un pacto de amarnos, de sernos fiel el uno al otro, de amarnos de una manera, con un amor que no vamos a compartir con ninguna otra persona más. Un amor que es exclusivo entre ella y yo. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos amar a otras personas? Claro, nosotros amamos a muchísimas otras personas, pero no con el amor con el cual nos hemos comprometido ella y yo cuando nos casamos. Con ese amor no. Ese amor es para ella y para mí. Es exclusivo. En cierta forma aquí está ocurriendo lo mismo, algo parecido. Dios claro que amaba a otras naciones, pero hizo un pacto concreto con Israel de amarle
de esta manera. Dios eligió a Israel en base a su amor y en segundo lugar, porque es fiel a sus promesas. Versículo 8 dice que le eligió porque os amó, y sigue diciendo, y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, es decir, para siempre, pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece, destruyéndolo. A quien le odia, no se demora en darle en su propia persona el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios, hermanos, hermanas y amigos, Dios eligió a Israel no solo porque le amaba, sino también porque Él cumple sus promesas. Él había hecho muchos años atrás una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, a sus padres. Algo que continuamente se está recordando no solamente en este libro, sino en todo el Antiguo Testamento. Y debido a esa promesa, Dios les sacó, les redimió de la esclavitud de Egipto, de la situación en la cual ellos se encontraban. Ahora, esta nueva generación que está a punto de entrar en la tierra prometida, tienen que saber que Dios continúa siendo fiel a su palabra. Si ellos van a poseer esta tierra, es porque Dios les amó y les juró que cumpliría su promesa, Ahora bien, ellos, como luego dice versículo 9 al 11, ellos debían de amar a Dios y guardar sus mandamientos, por supuesto. Debe existir un equilibrio entre la fidelidad de Dios y la fidelidad de su pueblo. Si Israel era fiel, guardando los estatutos, los mandamientos, los decretos que recibirían del Señor, entonces el Señor iba a derramar sus bondades, su misericordia por 1000 generaciones, dice, es decir, para siempre. Ahora bien, si ellos no obedecían, si ellos aborrecían, dice el texto, rechazaban al Señor, iba a haber unas consecuencias. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Para qué nos salvó Dios, hermanos, hermanas? Los que ya hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos escogió a nosotros y no a otros? Esta mañana hemos estado viendo por qué Dios redimió, cuál fue el propósito por el cual Él redimió a su pueblo Israel. En su carta a los Efesios, de una manera sencilla, sin complicaciones, Pablo lo expresa muy bien. Él dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Nos dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que estaba pensando Dios antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, Él nos salvó para que fuéramos un pueblo santo, separado, apartados para Él, para que viviéramos un estilo de vida que nos diferenciara del resto de las personas que nos rodean. No que nos separáramos de las personas, no, sino que viviéramos en medio de ellos, pero de una forma tal que la gente quedara impresionada. Dios nos salvó
para que nos sometiéramos a su palabra. Por eso, en palabras del apóstol Pedro, en su primera carta, él dice que como hijos obedientes, en esta mañana, los que estamos aquí somos hijos obedientes, dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no os amoldéis, no os adaptéis a los deseos que antes de conocer a Cristo, antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, porque Dios es santo, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios desea de ti, de mí, hermano y hermana. Que en toda nuestra manera de vivir demostremos al mundo que realmente ha habido una transformación en nuestras vidas. Que llevemos una vida santa, santa. Eso es lo que dice también el autor de la carta a los Hebreos. Llevad una vida santa. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Y ante un texto como este, si no temblamos, hermanos, sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Hermanos y hermanas, ¿queremos ver a Dios? ¿Queremos estar con Él por toda la eternidad? Dios nos salvó para que seamos santos. Para eso nos escogió. Hay muchas personas que en el día de hoy se pelean entre ellos, creyentes, en cuanto a la doctrina, la enseñanza que tiene que ver con la elección. Y muchos se preguntan, ¿seré yo un escogido de Dios? ¿No seré un escogido? ¿Cómo puedo saber si Dios me ha escogido a mí o no? Esto es muy fácil, hermano. Y a lo mejor hasta puedo pecar de ser demasiado simplista. Y pido perdón a aquellos que me consideren así. Pero es muy fácil saber si yo he sido escogido o no escogido por el Señor. Hemos estado viendo que Dios escogió a su pueblo por dos razones. Por amor y porque Él cumple con su palabra, con sus promesas. Y a mí esto me lleva inmediatamente al Evangelio de Juan, cuando allí el apóstol dice que de tal manera nos amó Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo ha demostrado ese amor? Pues enviando a su único Hijo, para demostrarnos precisamente que nos amaba. Y lo envió para todo el mundo. El regalo de salvación lo ofrece Dios para todo el mundo. Ahora todo el mundo no va a ser salvo. El texto dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo puedo saber yo si soy un escogido o no? Muy fácil. ¿He creído yo en Cristo Jesús? Y evidentemente ese creer va acompañado de obedecer. Siempre la Biblia cuando habla de creer, es creer más obedecer. Si yo he creído en Cristo Jesús, tengo vida eterna. Y por tanto puedo saber con toda seguridad que yo soy un escogido. Porque Él me ama. Y porque Él cumple su palabra. Porque Él ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Él cumple con su palabra. Ahora también dice el texto de manera implícita que el que no cree en Él no tiene vida eterna. Si tú le rechazas, evidentemente es que tú no eres un escogido por Dios. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. En esta mañana Él sigue prometiendo
que tiene sus brazos abiertos para todo aquel que venga a Él. Si tú, querido amigo o amiga, que estás aquí en este momento o que me puedas estar escuchando por medio de internet, si tú acudes a Jesús en este momento, Él promete que te va a recibir y que te va a dar vida eterna. Y no es por nada que tú o yo tengamos, porque no tenemos absolutamente nada que nos haga merecedores de su gracia, de su amor, de su salvación, de la vida abundante que Él nos quiere dar. No hay absolutamente nada. Si Él nos escoge, si Él nos salva, es por amor, simplemente porque nos ama, por su gracia, que en esta mañana Él la sigue extendiendo para todos y cada uno de nosotros. Y yo espero que si alguno aún no la ha recibido, que en esta mañana se la pida a Dios y Él te la dará abundantemente. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.